¿Cuál es el tema? Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Lo que no se habla no se sana. Está de nuevo con nosotros Ricardo Ayón. El tema de hoy, como siempre nunca te digo, no, es un tema relacionado, pues como tuvimos hijos en común, creo que este tema lo podemos hablar muy bien, ¿no? Y son los errores que podemos cometer los padres con nuestros hijos. Okay. Porque todos, obvio, no aprendemos sabiendo ser padres, ¿no? Y aunque tenemos hijos buenos, siempre hay algún errorcito que te das cuenta ya cuando crecen, de que dices, ¿sabes qué? Chin, hubiera hecho esto, o... Pues siempre va a haber un hubiera, ¿no? O sea, no, Sí. yo creo que nadie está completamente satisfecho con lo que ha hecho. Sí, pero a lo mejor a alguien le puede servir, ¿no? El que tú y yo platiquemos qué te hubiera gustado cambiar a lo mejor, o qué te hubiera gustado hacer con alguno de nuestros hijos, o a lo mejor algún tema que hayas escuchado con tus conocidos, que de repente que es de donde uno oye y dice, ay, no manches, o sea, qué fea relación tienen con sus hijos, ¿no? Entonces nos vamos a basar en nuestra experiencia y en la experiencia que hemos pues vivido o escuchado alrededor de nosotros, ya sea familia, hermanos, amigos. Ok. Te voy a hacer una pregunta primero a ti, como papá. Sé que has sido un excelente papá para empezar, ¿no? Pero ¿qué crees? No, perdón, ese es como hijo. Ajá. Como tú como hijo. Yo como hijo. Ajá. ¿Qué crees que como hijo te faltó y pudo ser mejor en tu niñez? No para ser un buen papá, pero como ser humano, o sea, que dices, chin, esto me faltó de mi papá, de mi mamá. O sea, de ellos hacia mí. Ajá. O de mí hacia ellos. O sea, ¿qué te faltó a ti como hijo? Pues, ¿qué podrá hacer? Es que depende, mira, si es una familia pequeña de 2 hermanos, ¿verdad? Entonces los papás tienen más tiempo de dedicar, pero éramos 10, o sea. Sí, pero casi independientemente. Todos de la misma edad, o sea. Independientemente, o sea, ¿qué te faltó que tú hubieras dicho? A lo mejor a tu hermano mayor se lo dieron porque fue el primero, el segundo, el tercero, No, fueron 10. Sí, lo que pasó. ¿O no qué es... te hubiera gustado? Voy a cambiar la pregunta. ¿Qué te hubiera gustado recibir de tus papás? Ajá. Si hubiera la posibilidad de cambiar eso? Aunque son buenos padres, ¿no? Es que mira, sus posibilidades nos daban lo que podían y siempre era primero los más chicos. O sea, sí, útiles escolares, zapatos escolares o lo que sea, siempre aseguraban primero los más chicos, que era yo y mi hermana, Lorena. Entonces, a sus posibilidades yo miraba eso, que primero, y yo decía, pues que yo qué tengo de especial, o por haber nacido al último, o qué, pero todos somos iguales, todos los hermanos. Sí, como papás queremos a todos igual. Yo no tuve ningún, o sea, si me pongo a pensar, de hecho nunca me he puesto a pensar qué me faltó, o sea. Pues por eso es la pregunta, o sea, ¿qué me faltó hacer? ¿Qué me faltó recibir? No, ¿qué te faltó recibir como hijo que sientes que tus papás no te dieron, no pudieron por lo que haya sido? O sea, si tú pudieras cambiar, que ya sabemos que el hubiera no existe ni el pudieras. Ya entendí bien, no es cuestión pues quizás, mi papá era muy serio, quizás que hubiera sido más platicador, ¿no? Más de que te dijera lo que piensa, lo que siente. Pero yo sabía que él siempre fue así, nunca cambió. Entonces, no, cada quien somos. O sea, no digo que me faltó, pero hubiera estado mejor. Sí, te hubiera estado. O sea, no me siento mal porque no lo tuve, ¿no? O sea, no, era muy cariñoso, nomás que a su manera. Independientemente de nuestros padres o de las carencias que tuvimos de ellos, pues gracias a Dios somos unos seres humanos en lo que cabe buenos, ¿no? Somos padres en lo que cabe buenos también, con errores.
pero yo creo que siempre sí como hijos, pues siempre nos faltó algo de nuestros papás. ¿Qué más pudo haber faltado? Convivencia. Convivencia sí había en cuestiones de pues en las navidades, en las fiestas, era la convivencia familiar se da mucho, pues en la familia se da mucho de los fines de semana, hacer comidas, estar juntos ahí comiendo lo que, reunirse. Ahora, yo veo que sí había mucho respeto en cuanto, por ejemplo, mi papá nunca fumó enfrente de nosotros, aunque sí fumaba. Y nosotros no lo hacíamos, nunca nos lo prohibió, pero no lo hacíamos porque nos dejó ese camino. Todos los hijos los enseñas no con palabras, con el ejemplo. Espera, dame un minuto. ¿No habías prendido? No, se me pasó, pero fíjate que está en verde. No nos vamos a escuchar todo el día. Espero que sí se haya escuchado. Está en verde. Bueno, está entre rojo y verde. Tiene que estar con el verde. Ahí está. Ahora sí, probando. Bueno, esperemos que se haya escuchado. Sí, yo creo que sí. Vamos a empezar de nuevo. No. Supongo que sí se escuchó. ¿Ok? Bueno, entonces nos quedamos en... Yo estaba hablando de mi parte, ¿no? Que con el ejemplo, educas más a los hijos con lo que ellos ven, no con lo que tanto lo que dices, sino ellos ven, porque si les recriminas algo, te dicen, bueno, tú todo lo haces, ¿no? Sí, del ejemplo que les damos, ¿no? Ajá. Del ejemplo que les damos. Entonces yo no siento que me haya faltado, yo pudiera decir tiempo, pero es imposible, éramos 10 hermanos, ¿cómo se van a concentrar en uno solo? No, pues no podemos, o sea, realmente no podemos cambiar nada, no podemos. Yo lo único, y porque mi padre ya falleció, pero es que hubiera habido más comunicación, porque él era muy serio. Okay. O sea, comunicarnos, hablar, como yo lo hacía con mis hijos, ¿sabes? O como veo otros papás con sus hijos también. Okay. Pero no es algo que me esté, o sea... Porque yo he escuchado, por ejemplo, bueno, obvio las épocas de nosotros como papás y de nuestros papás como papás, pues obvio van siendo diferentes, ¿no? Sí. Y vamos mejorando. Y ahorita los papás van mejorando. Yo, por ejemplo, personalmente siento que, pues porque obvio mis papás trabajaban y me tocó ser soy la mayor y me tocaron responsabilidades desde muy chica, ¿no? También siento que faltó la comunicación porque pasé cosas, pues tú sabes, pues con mi novio. Sí. Faltó mucha comunicación con mi mamá. Tuve que descubrir muchas cosas crueles muy sola, bueno, con él, pero sola. Siento que faltaron afecto, como abrazos, como convivencia, porque yo no recuerdo haber estado como comiendo en familia. Como que... Es que no, a lo mejor no lo recuerdas, pero puede ser que pasó. Pues sí, pero yo no me acuerdo. Siento que éramos una familia... O sea, o comías con tu papá o comías con tu mamá, pero no todos juntos, ¿o cómo? No me acuerdo. Pues es que tú les cocinabas, ellos comían primero que tú. Sí, pero estoy hablando como de mi niñez, bueno, o sea, de chiquita, de chiquita. Pues no creo que te acuerdes, pero pues... Me acuerdo que, por ejemplo, pues sí, la manera de ellos de, por ejemplo, de demostrar el amor era en las Navidades. Porque había muchos regalos. O en los cumpleaños, ¿no? En los cumpleaños también. Pero siento que sí me faltó el te quiero, el abrazo. Y te lo digo porque hablando con mi mamá, ella también, bueno, ahorita yo porque estoy pues cambiando mis creencias, ¿no? Y dándome cuenta de que vamos arrastrando patrones de conducta desde nuestros antepasados.
Entonces, Sí. perdón, la educación que mi mamá recibió, o el apoyo o el afecto que recibió de mi abuelita fue nulo. O sea, tanto que a mi mamá le cuesta darle un abrazo a mi abuelita. Ajá. ¿Por qué? Porque mi abuelita también fue Porque una mamá así, fría, así fue una venía mamá desde antes. ausente, ajá. ¿Por qué? Porque son muchos hijos, ¿no? Entonces, yo personalmente eso creo que faltó, comunicación también. Ajá. No me puedo quejar porque mi papá, mi mamá, pues nos dieron lo que pudieron, no vivimos Sí. mal, pero a veces el Mira, dinero es que no lo es todo. yo pienso que tú sabías que te querían mucho, que te daban todo, pero no lo demostraban. Pero tú sabías, Sí, tú sí, sabes que te sí, quieren sí, pero mucho. ahora de grande te das cuenta, pues que realmente sí te afectó o si te afecta en algunos aspectos de tu vida pues esa Es que carencia, ¿no? sí, pero todo viene a raíz de que eran otros tiempos. Por Sí, ejemplo, eh, vamos a poner un ejemplo. Los americanos primero estudian, primero se preparan y primero este, planean su vejez y después se después casan. se casan y tienen hijos. Ya se casan cuando ya tienen una estabilidad, ya tienen Y los, para, y los para mexicanos. dedicarles tiempo a sus hijos, Y los mexicanos primero pero metemos ajá, la pata, nos los casamos, no tienen ya, los estudiamos. hijos los tienen ya grandes, ¿no? Sí, Pero lo cruel de ellos, que a los 18 los sacan de la casa. sí, A ti no te hicieron eso. no, yo me fui Bueno, a pero los te pudiste haber 17. quedado. Sí, pero yo como mamá, pues obvio, a mi hijo se fue a los 26, y yo era como, Sí. o sea, las mexicanas, no todas, Ajá. pero las que son mamás, pues a lo mejor que quieren mucho a sus hijos o que queremos mucho a nuestros hijos. Si por mí fuera, yo quisiera que viviera toda la vida conmigo, ¿no? Pero es lo peor que puede pasar, porque pues tienen que Tienen que hacer su irse. vida, exacto, y tienen Pues es que pues, es el lado opuesto de lo que vivió uno. exacto. Pero sí, es, es que eran otros tiempos, eran más rudos hasta para educarte. Ah, sí, a mí me volaban O sea, yo cachetadones. agradezco que yo me crié entre el bullying de la escuela y de los amigos de la calle, porque eso me hizo a mí, pues, salir adelante. O sea, Sí, superar esas barreras y defenderte. O sea, es que así era, te haces fuerte. sí. Ahorita ya como que los jóvenes de hoy son muy débiles. Pues es que son como, pues de cristal. O sea, les dices algo, ya, o Sí, sea, ya le no, dolió, ya se sintió, o sea, en el ya se trabajo, deprimió, ya le dio ansiedad, ¿no? los compañeros de trabajo hay de muchas edades, ¿verdad? De los 40, 50, 30, en los 20 nos ponen atención a lo que decimos, porque ellos no tienen nada que contar, Pues no. porque su vida son videojuegos, rutinario. Bueno, conozco unos de Nosotros, 40 que también, ¿eh? yo les Todavía. cuento, hey, nosotros, bueno, hay dos del trabajo que somos de la edad, o tres, que decimos, nosotros hacíamos nuestros propios juguetes. Qué padre, o sea, la juventud de Nuestros antes. papalotes los fabricábamos, hacíamos pistolas tirafichas de madera, el ingenio de hacerlo. Sí, fíjate que aquí apunté algunas cosas. Y es eso precisamente, que a veces con nuestros hijos no hacemos eso. Por ejemplo, No. yo te puedo decir porque yo vi y Uh-huh. yo he escuchado ahorita a alguien muy cercano porque que creemos que los hijos entre más estén en su cuarto, pues más a salvo están, ¿no? Decimos, gracias a Dios no salen, no toman, no esto, no lo otro, Sí, pero no convive. pero está encerrado en videojuegos. No convive, no sale, no juega como nosotros a lo que sea, a los juegos que teníamos nosotros, ¿no? Ajá. O sea, su vida realmente son videojuegos. Y luego resulta que son niños introvertidos, no todos, pero conozco niños introvertidos o niños que tienen problemas después para poder convivir, Ajá. o niños que después padecen de estrés y de ansiedad. ¿Por qué? Porque son niños que están niños, adolescentes y casi adultos, Recluidos ¿sí? Casi adultos, o sea,
No de nomás 18, recluidos en el cuarto, no, y sino adultos. recluidos en sus propios pensamientos ahí. Sí, y también creemos que el que estén en su cuarto está bien. No, está bien. Te voy a decir por qué. Yo Yo lo viví. Ajá, yo agradezco de que yo tuve hermanos mayores que yo, que éramos muchos. Yo mis veranos de las escuelas era andar afuera jugando básquetbol con ellos, me enseñaron a jugar béisbol, me enseñaron a tocar guitarra, me enseñaron a jugar baraja, me enseñaron a jugar dominó a los 11 años. Yo ya Sí. sabía jugar con Kian, 21, porque me les pegaba, siempre conviví con o amigos más grandes o mis hermanos más grandes, y ellos con sus amigos de su edad ya estaban jugando baraja, y yo me les pegaba y aprendía. Yo desde esa edad sé jugar todo eso. No, yo era muy de Barbies. Y de salir a las calles y de andar, todo lo que se hacía afuera, yo andaba, Sí. me encantaba andar afuera. Pero acuérdate que también ahorita ya, por ejemplo, está peligroso. Antes no era peligroso. Antes no era tan peligroso que los niños estuvieran afuera porque realmente, pues, ya viste que los jalan, los roban. O sea, sí está cañón la época que está de ahorita, porque ya no los puedes dejar. Bueno, depende, ¿no? Aquí yo en mi colonia, fea. Pero ya hay niños que juegan en la calle, ¿no? Ya ahorita es de tener cuidado. Sí, sí hay de que tener cuidado. Pero no hay que suponer que nuestros hijos, porque están en su cuarto y no salen y no conviven, están bien. Así es. Porque ahorita estoy pasando con alguien muy especial. Eso es pues un adulto. ¿Tiene 20? Un adolescente. Pues es 20, ya es un muchacho. También, o sea, estudioso, buen hijo, ¿no? Pero ahorita está padeciendo de ansiedad cuando realmente tiene todo. Entonces, platicando con esta persona, le dije, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si les damos todo? O sea, tienen todo, los llevas, los traes, estudian, les pagas. Sí. Por eso mismo. Ajá. Pero bueno, la ansiedad puede venir de otras cosas, no nada más por el hecho de que pero creemos que están bien. Nunca nos imaginamos que realmente puedan tener una ansiedad por la escuela, por la presión de la escuela, o por la falta de algo, por la falta de si el papá está ausente. Sí. Puede ser, es que la ansiedad puede ser de muchas cosas. Sí, la ansiedad ahorita es la enfermedad del siglo, lo que es bueno, del estrés, primero te estresas y después del estrés pasas a la ansiedad, ¿no? Y está muy feo. Cuando está más crónico, sí. Sí. Porque de ahí siguen los ataques de pánico. De pánico. Ajá, y luego ya, la depresión. Bueno, no puedo decir esa palabra. La depresión. Pues la depresión todavía es un poquito más normal. Entonces, pues yo recuerdo, por ejemplo, a ti, como papá. Y recuerdo a mi hijo, y yo recuerdo que te decía como, porque también esta parte la platiqué con esta persona que está padeciendo con su hijo, ¿no? Que es papá divorciado. Ella es divorciada y su hijo, su esposo nunca convivió con él. ¿A qué me refiero? Nunca lo sacó como niño al fútbol, nunca lo sacó, lo jaló con él como vente para acá, vamos para acá. Yo me acuerdo que te acuerdas que te decía, sí, sácalo, o sea, llévatelo contigo, y a veces eso hace falta y a veces no te das cuenta realmente. Gracias a Dios a nuestro hijo no le pasó, pero a esta persona que conozco sí le afectó y se lo guardó. Fíjate, yo de ahí no lo sacaba mucho, ¿verdad? Una, porque pues siempre es uno trabajando, ¿no? Ya sabes. Y en los pequeños ratos libres, pues sí convivía con él, pero yo hubiera convivido más con él si él, de su parte, le hubieran gustado los deportes. No le gustaban, hasta ahorita no le gustan. No, salió como yo.
no le gusta ningún deporte practicarlo. Y yo al revés, a mí me gustaban todos los deportes. Pero era como jalarlo, a la tienda, jalarlo. Sí, ¿no? o sea, como podía. O sea, parecen como cosas que no tienen significado, ¿no? A mí me seguía mucho Insignificantes. Grecia. Ella sí se subía al carro conmigo para ir a Sí, la pero tienda. nuestro Angelito era muy independiente. Sí, ella sí Independientemente de me que seguía para todos lados y de ahí no, él no era de así. ok, voy a hablar de nuestros dos hijos. Mi niña que está en el cielo, que pues descanse, ella era súper independiente, no le tenía miedo a nada, ella tomaba decisiones y yo como mamá grande, todavía a los 20 años, yo la veía que trabajaba, estudiaba, aquí tenemos un cuarto de hacer ejercicio, se levantaba temprano, hacía ejercicio, iba y se hacía sus uñas y yo le decía, mi amor, o sea, ¿cómo le haces, no? Ay, todavía hacía sus dietas, o sea, se hacía su comida sin sal y todo, o sea, tenía una decisión, ¿no? Para hacer sus cosas, cuando a los dos se los educamos igual. Sí, o sea, y pero de a ahí, él era más pacífico, él no era de deporte. mi hijo desde chiquito fue introvertido, fue miedoso, fue inseguro, fui yo. Pues no era su personalidad. Fui yo, o sea, porque yo siempre tenía miedo, O sea, tenía tu insegura. personalidad. Y Sí, veces salía un poco la mía. porque yo, por ejemplo, yo me acuerdo de mi niñez, fíjate. O sea, de mi niñez, cuando íbamos o en la escuela hacían viajes o paseos, yo tenía miedo. Y yo prefería no ir. Decía, ¿qué tal si me pasa algo? Sí. ¿Qué tal si me voy a vomitar? ¿Qué tal si me mareo en el camión porque huele feo, porque huele a gasolina, porque esto? Ajá. O sea, entonces yo ya traía ese miedo. Y su personalidad de mi hijo era la mía. Entonces, ahora como grandes ya lo platico con él. Sabes que y ya lo vio y ya vio mi cambio, que pues que ya no estoy venciendo muchos miedos, me faltan algunos, ¿no? Las alturas, y muchos miedos. Pero sí como papá les transmitimos de repente nuestras inseguridades inconscientemente, o la falta de convivencia. Sí. Como te digo, o sea, con esta persona, también es una pareja divorciada y él apenas le está doliendo el no haber convivido con su papá. Al hijo. Y trae ansiedad, y trae problemas, y trae ataques de pánico. Sí, pero pero esa es una relación no tan buena, porque son papás que se alejan y que aportan, no, o que aportan dinero o no aportan, pero no están al pendiente de sus hijos como hijos queremos, ¿no? Ajá. Porque a veces como papás decimos, no, pues está bien, ya lo vi. O sea, ya lo vi, ya conviví, ya lo saqué, pero no platicaron, no le preguntamos cómo están, y esa es otra que tengo aquí. El no preguntar si les falta algo, si están bien cuando los vemos diferentes, aislados, preocupados, etcétera. A veces no preguntamos, y pues creemos que es la escuela, ¿no? Porque pues realmente tienen todo. Creemos que su la única escuela, responsabilidad pues es de estudiar. O sea, desgraciadamente la mentalidad ahorita, ay, pues si nosotros aguantamos que nos hicieran bullying, ¿no? O que, pues sí, nos tocó todos chingadazos y todo de la mamá. A mí me quebraron un palo de escoba. Y no es, y mi mamá se lo digo y me río, ¿no? Pero porque mi manera de ser era de carácter fuerte. Me lo merecía. Entonces, pues sí, no sabemos realmente a veces cómo reaccionar como papás y pensamos que todo está bien y no les preguntamos, a ver, ¿cómo estás? ¿Qué te falta algo? ¿Cómo te va en la escuela? No, nomás vemos que llegan con su mochila, ponte a hacer la tarea, hay que pagar la colegiatura, ¿no? O sea, nos preocupamos por cosas así como muy superficiales cuando realmente no estamos preguntando qué llevan dentro. O sea, qué les está pasando, si están sufriendo por alguna muchachita, por algún muchachito, ¿no? Que a lo mejor no puede ser que no confíen en nosotros, pero como papás no está de más siempre preguntar.
No te van a decir, pero... No te van a decir, pero van a ver que les interesa. Ajá. O sea, después se van a decir, mi papá sí me preguntó, mi papá sí se preocupó por mí, como empezamos el podcast. Ajá. A nosotros no nos preguntaban nada, no nos comunicaban nada, como que si te iba, a mí, por ejemplo, el periodo, las relaciones sexuales, cuídate, ¿no? ¿Con quién vas a andar? Es lo que te digo. Ahora sí lo hablamos. Ok, es lo que te digo cuando normalmente eso viene de un matrimonio que no es planeado, por ejemplo, no sé si a lo mejor tu mamá y tu papá planearon casarse o no, pero... No. Ok, bueno, vamos a ponernos a ellos de ejemplo, vamos a poner a la mayoría de los mexicanos, que primero se avientan a casarse y luego después a ver qué pasa, sin tener un estudio, a lo mejor un trabajo fijo, una carrera, un departamento ya pagado, o sea, es lo revés de los americanos. Sí, pero eso apenas lo estamos viendo porque antes no había la información. Ajá. No había, o sea, no había teléfonos donde pudiéramos estar escuchando podcast. Ajá, o sea, fíjate. No había terapias gratis, ¿no? De gente especializada, donde si tú pones como, lo te voy a decir una cosa, te va a salir en YouTube. A todos los jóvenes les falta, a cualquiera que tú mires le falta algo. Sí, algo le va a faltar. Siempre. Y a todos, y como esposa siempre nos va a faltar algo, y como esposo. Porque, por ejemplo, los americanos son muy fríos en cuanto a los 18 años ya. Sí. Todavía no termina y están esperando así de, oye, va a ser su cumpleaños. El hijo todavía no termina la universidad, pero ya le inculcaron el hábito de ahorrar. Hasta un dinero le tienen guardado para su universidad, que tú sabes si te lo gastas o no, pero yo ya no te voy a ayudar. ¿Y eso está bien? ¿Te parece bien? Está bien. O sea, está bien. Es que un hijo tiene que salir al mundo, o sea. Y los papás mexicanos no. No los queremos tener ahí. No, los papás mexicanos no. Es que tienes que estudiar, mi amor. Y lo primero que queremos es que estudies y que termines tu carrera y que no trabajes y que te dediques al estudio. Y lo que anhelan los americanos es la comunión familiar que hay en los latinos, porque ellos no la tienen. Pues, ¿cómo la van a tener si están corriendo a su hijo de 18? Tienen todo. Entonces, nadie, o sea, no puedes decir que alguien tiene todo porque no es cierto. Algo le va a hacer falta. No, la vida es bien imperfecta y el ser humano siempre vamos a carecer de algo. Ya sea en la relación de pareja, en la relación de hijo, de madre. Ahora, sí hay familias en México que sí, o sea, tienen a sus hijos y todo fue planeado y se preparan y tienen una carrera los papás, a lo mejor. Pero no. Y los preparan mentalmente, o a lo mejor, pero esa gente no tiene tiempo para ellos. O sea, a lo que voy. Tampoco el tener dinero te garantiza que tus hijos van a crecer sin carencias. Porque a lo mejor les das todo lo que tú quieras, el celular, el carro, la escuela, la mejor escuela, el viaje, las fiestas, como tú quieras. Ajá. Pero a lo que vamos es el amor, las preguntas, el estás bien. Eso es realmente lo importante. Sí, pues, sí, te casas. Bueno, soy abogado. Soy un chingón, una chingonería de abogado. Ajá. Tengo dinero, tengo un casonón, tengo carros de una supermarca, tengo la familia perfecta. Pero tómala, resulta que el chamaco anda en drogas. Teniendo dinero. Pues sí, a muchos. ¿Por qué? Porque tienen tanto económicamente o materialmente que les falta realmente lo que estoy diciendo. Uh-huh. La comunicación, el afecto, las preguntas, ¿te sientes bien? ¿Qué necesitas? No, ¿qué necesitas económica ni materialmente? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo apoyar? ¿Me entiendes? Claro, sí, comunicarse como familia. Ajá. Porque, por ejemplo, a nuestros hijos, claro que les hicieron falta muchas cosas. Uh-huh. Una, pues, dinero. Porque sí comieron, sí tenían un techo,
dónde vivir, pero siento que ya personalmente sí les faltó yo, eh, aunque había mucho amor y todo, y esto es de la niñez, porque del de adultos ya cambió. En su niñez de mis hijos sí les faltó el que yo jugara con ellos, el que yo, sí, el que ¿Pero yo qué era? ¿Era conviviera. porque tú venías de algo así o cómo? Yo me acuerdo, o Porque sea, yo sí jugaba con ellos. yo no. Yo sí jugaba con ellos de chiquitos y todo eso, ¿no? Los juegos de niños o lo que sea. Yo era muy chiquiona. O sea, chiqueaba mucho a mi hijo, que fue el primero, ¿no? Ajá. 4 años, primero. Yo sí, obvio, sí jugaba con él, así chiquiona, pero soy más de papacho. Ajá. Como más de, mi amor, es de pero no de Sí. jugar que a los carritos y como esas cosas no las hice. No, más bien con la niña. Cuando nació mi hija, pues dije, bueno, ya tiene con quién jugar. Entonces tampoco jugué con ella a las Barbies. Le compré la Barbie, le compramos la casota, o sea, todo le compramos. Sí. Pero yo no jugué con ella a las Barbies. Y eso sí me cala, fíjate, eso sí me duele. A lo mejor a ella Pero no no le jugabas a importó. otras cosas, ¿no? A otras cosas a lo mejor. Pues convivíamos de otra manera, Yo me pues. acuerdo que yo sí jugaba con ella jueguitos de niña, como que ella atendía un McDonald's y hablaba poquito inglés y le hizo un Ay, zoológico pequeño en miniatura y ahí jugábamos, sí me acuerdo. sí. Ok, eso fue de la niñez. Cuando ya te das cuenta que pasa la adolescencia, ¿no? Pues que De mira, la adolescencia a los 18, a los que ya son adultos. ajá, La verdad, no nos dieron problemas. no, eran muy centrados, Sí, este, son muy inteligentes. Voy a hablar de mi hija como si existiera porque ella existe en mi corazón. sí, pues no puedes hablar como Y que no quiero tengo un hijo decir nada eran más. porque mi hijo existe. Sí, Entonces pues ella, a mi niña la voy a hablar como si estuviera aquí presente, porque está presente. Entonces, porque si he dicho, es que mis hijos eran, pues no, mi hijo vive. bueno, eran cuando tenían esa edad, eso Sí, es lo que te refieres. ajá. Pero cuando mis hijos ya crecieron, tú ya no estabas, porque pues nos divorciamos y mi hija tenía 14, ¿no? Algo así. Ujú, Y mi tienes hijo 14. algunos 17, 18. Eh, ya lo hablamos ese tema, sí, a mi hija sí le dolió, pero fueron hijos muy sanos, muy inteligentes. Gracias a Dios son hijos muy inteligentes, ¿no? Tomaron el tema del divorcio en lo que cabe muy inteligentes hasta que ya después supe, ¿no? Que pues a mi hija ya lo hablamos en un podcast, sí le había dolido el que te haya sido de aquí. Yo no lo supe hasta mucho después. Pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Simplemente no, hubo un tiempo en donde la comunicación con mi hija era nula porque estaba en la rebeldía. Y eran esos tiempos. O sea, y eran los 15, los 16, Pero eso los después ya pasó 17, después. Después pasó, ya se sentó un poquito más. después ya crecieron y ya fue cuando, por ejemplo, pues ya platicábamos más, ya hablábamos de nuestras cosas de adultos, no todo, ¿no? Pues obvio como mamá no vas a platicar de sus cosas. Pero ya yo les daba consejos como de, mi amor, pues es que si el amor y esto, cuídense de las relaciones porque no quiero que vayan a salir embarazadas. O sea, yo sí tenía comunicación con ellos. También teníamos demasiada convivencia y eso es algo que muchos papás, cuando los hijos crecen, hay muchos hijos que ya no quieren seguir a los papás, Ajá. ¿no? Que dicen, ay, ¿qué vas a hacer con ese ruco? Yo me voy con mis Pues sí, haz amigos. de cuenta que si yo no estaba aquí ya con ellos, pero pues, cruzábamos la línea de la escuela y Sí, eran sí, dos, no, pero dos, tres también horas. salías, o sea, No, salías pero tú a lo que me refiero es que yo hablaba mucho con ellos ahí, en la madrugada, cuando íbamos a cruzar la línea, de todo, sí, sí, hablábamos de sí, todo. que estamos hablando de la edad de O sea, si yo adolescente. no vivía aquí, pero yo convivía más con ellos cuando no vivía aquí que cuando vivía aquí. Fíjate, o sea, por eso me divorcié, para que él pudiera convivir con O broma. sea, pero no es de que, bueno, pues que
dio la casualidad de que cuando yo me fui de aquí, ellos no tenían la edad. Cuando son bebés, pues no platicas de nada. Cuando ya son un poquito más grandes, No, les tocó el la mente divorcio de un en la niño. edad. Mira, mucha gente cree que el divorcio es más difícil cuando los hijos están chicos. Yo creo que no. A lo mejor sí, porque no vas a tener quien te los cuide, ¿no? Sí, lo que yo, ajá, lo que me Pero refiero a que emocionalmente, o sea, cuando ya realmente son capaces de tener su propio criterio y ya les duelen las cosas porque ya están viendo que su papá se va, yo creo que es cuando están más grandes. sí, pero me fui, o sea, no es de que me haya ido, Les va a hacer alejado. falta, a lo mejor sí, Mira, al divorciado, al que se divorcia y tiene hijos pequeños, pues obvio que van a ser niños que le va a faltar la convivencia, eso es indiscutible, ¿no? sí, como yo lo veo, hay papás que están ausentes aún viviendo en la misma casa, o hay papás que se divorcian y se van. Y sí, y hay, papá, y hay Y hombres que yo los en mi embarazan y se caso, van yo en mi también, caso, o sea, nomás dejé de vivir aquí, pero yo convivía mucho con ellos. ¿sí? Y a lo que voy es que cuando ya estaban grandes, que ya podían entrar, pues, a lugares donde les pedían identificaciones, pues salíamos. O sea, ellos Sí. querían salir con nosotros, ¿no? Ujú. Y a veces salían conmigo, y a veces salían con él, y a veces salíamos en bola, con amigos, y la pasábamos, la verdad es que la pasábamos muy bien. Ahí es cuando yo, por Sí, ejemplo, mucha convivencia sí, ya por me ahí. di cuenta que realmente, pues sí, tuvimos nuestros errorcitos, ¿no? Como todos. Como todos, o sea, sí. Es que es muy difícil cuando están chicos. La vida rutinaria, el trabajo, no te hacen ver esas cosas hasta después, por ejemplo, los problemas que tuvo uno con los padres de uno, no los ves hasta que tú eres papá. hasta Cuando tú que, ya eres papá, dices, con razón mi mamá me decía esto, cuando mi papá me decía esto, ¿no? pero nunca les hacemos caso. No. Entonces, cada, cada hijo es diferente, cada familia es diferente. Lo único que sí es bueno es darles tiempo a los hijos cuando están chicos. Exacto, convivir, Los primeros 5 años de vida de un hijo son muy importantes. De que amor, darles no amor. tanto lo que les digas, sino lo que ellos ven en ti. ¿Qué ejemplo le estás poniendo tú? Sí, pero también necesitan lo No, sí, físico, también, pero ¿no? Y la acompañado palabra y el regalo y con el ejemplo. El mejor ejemplo es, o sea, el que tú les das cómo reaccionas tú. pues sí, o sea, eso es definitivamente. El ejemplo es lo principal para que un ser humano, un hijo pueda seguir tu ejemplo, ¿no? Es lo que vas a dar. Sí. Porque pues si eres un hombre que se droga, que no llega a dormir, que es infiel, que Y le cómo, o presenta o que sea, habla qué de consejos otras le vas a dar? viejas. ¿Qué consejo le vas a dar a un hijo? ¿O cómo te los va a tomar en serio? ¿No? Pues bueno, para empezar, estamos hablando aquí de una relación de sana, ¿no? No de papás que tienen parejas pues inestables o drogadictas o alcohólicas o que no llegan a dormir, porque ese es otro tema. Por ejemplo, aquí el tema que son los hijos, la educación, el Los tiempo que le errores que das. cometemos los padres con nuestros hijos. Porque independientemente si eres divorciado, si eres casado, si eres Pues, soltero, si tienes un pues hijo, sí, pero es que hay, por ejemplo, es que hay de todo. Hay personas que tienen un hijo, pero no quieren estar con su pareja, pero se hacen cargo del hijo. sí, Hay de todo. sí, sí, sí. Entonces, Y hay mamás que no quieren a sus hijos y le dicen, papá, llévatelos. Y yo conozco a una persona que se quedó con su hija y es un excelente papá. es que hay O de sea, un todo. excelente papá. Y él solo la sacó adelante. Claro, es papá soltero. O ¿Sí? sea, es papá soltero. ¿Por qué? Porque ama a su hija. Sí. Pero, pues te digo, o sea, no podemos hablar de casos ya extremos donde hay violencia y eso, porque pues ahí sí, como hablamos, no, ni siquiera tenemos, al menos eso no lo vimos. Pues no, pero la referencia que tiene uno es de los compañeros, lo que le cuenta a uno los amigos del trabajo, de esto, lo otro.
Ese será un buen tema, Tú te das cuenta. el por qué la gente, bueno, como yo no tomo, excepto una o dos, o sea, por qué la gente decide vivir en el vicio cuando realmente tienes una familia por quien vivir, ¿no? Bueno, pero son muchos traumas los que No, pues traen y sería un tema muy... el vicio es una enfermedad. Es una enfermedad, exactamente. Para evadir, siento yo que es para evadir la vida, las responsabilidades, pero ese no es el tema de hoy. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo quería hablar contigo de este tema como papás. Que sí, ahorita ya tienen mucha información, demasiada información, tanto nosotros como papás, pues a nosotros ya nos tocó ya, o sea, lo que les pudimos dar se lo dimos, y creo que pues fue bueno, sí. Pero a la nueva generación pues pueden recibir mucha, demasiada información de cómo ser o cómo lograr tratar tener una mejor relación con sus hijos, ¿no? Independientemente de cómo sea concebido ese hijo. Sí, o sea, no importa el tiempo de calidad que tuviste tú con tus padres, si la tuviste, si no la tuviste. No. Tú ya cuando eres un ser humano adulto, tienes que romper con eso. Pues tú tienes que decir cómo te gustaría que te hubieran tratado a ti, tus padres, y eso lo aplicas tú en tus hijos, porque ya no puedes ir para atrás. Yo, por ejemplo, fíjate, yo sí de algo estaba bien segura y ni siquiera yo tenía el tema de ahorita lo que se habla del crecimiento personal y todas esas cosas, ¿no? Pero si algo yo estaba bien segura es que mis hijos no iban a pasar lo mismo que yo pasé con mi mamá, con mi papá, que fue la falta de amor, la falta de afecto y la falta de palabras de amor. Sí. O sea, porque yo decidí, y yo tenía 17 años. Entonces, pues todo está en la decisión. Sí, de cada quien. De cada quien. O sea, no puedes vivir en esta vida culpando al pasado, ya no puedes hacer nada. No. De tu niñez, como haya sido. Y también a los hijos, tampoco culpen a sus papás, porque a veces no se prestan y creen que se lo merecen todo, y a veces no es cierto. O sea, a veces también se quieren hacer como si de verdad los papás tuviéramos la responsabilidad de darles todo, cuando realmente a veces no se puede. Y empieza el rechazo o el rencor contra los padres, ¿no? Es que no puedes darles todo. Nunca es suficiente darles todo. Jamás, pero en todos los aspectos. O sea, como novia nunca va a ser suficiente, como amiga nunca va a ser suficiente, como hija nunca va a ser suficiente, como mamá nunca va a ser suficiente, siempre quisiéramos dar más, ¿no? Pero no sabemos a veces cómo, no tenemos las herramientas o venimos arrastrando patrones de nuestros padres, ¿no? Pero siempre tenemos la oportunidad de cambiar, de aprender. Estamos en una era de aprender y sobre todo pues sí, de decidir cómo queremos tratar a nuestros hijos, cómo queremos ser con ellos y eso repercute en cómo quieres ser con tus hijos, ellos van a ser contigo. Así es. Tú puedes hacer el esfuerzo de cambiar lo que no te gustó a ti de niño. Y ya eso de culpar a los papás y eso ya es, tú ya eres un adulto. ¿Qué vas a hacer tú de aquí para adelante? Ya no puedes ir para atrás. No. Entonces, estás pensando tener un hijo, o sea, es una gran responsabilidad, no nomás es de tenerlo. Porque, por ejemplo, pues hay esta persona que te digo, pues es un muchachito de 20 y tantos. Para mí es fácil decir, pues, o sea, obviamente yendo a terapia, ¿no? O sea, tú puedes decidir si quieres estar bien, ¿cómo? Perdonando que tu papá fue como fue, claro, no justificando, pero si no lo perdonas no vas a poder seguir viviendo tu vida tranquila. ¿Por qué? Porque vas a traer ese rencor, ese resentimiento contra tu mamá o con tu papá. Y no estoy diciendo que sea fácil, y yo lo tuve que hacer con mi mamá y a él le consta.
No de niña, porque pues es una historia larga, pero yo tuve el rechazo de mi mamá hasta todavía hasta hace 2 años. Fueron muchas cosas. Entonces, si yo vivía con ese resentimiento, pues imagínate cómo lo sé. Pues a veces es mejor Ya es pasado. perdonar, aceptar que no van a cambiar y hacer tu vida y decidir cómo es como quieres vivir, ¿no? Independientemente si eres como papá, como hijo adulto, como hijo menor, pues eso ya nos corresponde a los papás. Sí, los papás van cambiando con el tiempo. Yo tengo amigos en el trabajo, un poco más jóvenes que yo, pero me dicen, mi papá era muy intolerable conmigo, eran muy estricto y todo, ahora con los nietos todo les perdona. Sí, pues ya, o sea, ya. Ese es otro tema. Y luego le dicen, porque ya no me vas a batallar. Le dice, hey, a ver, dile lo mismo que me decías a mí. No. Oh, él está chiquito. Y yo no soy abuela y no voy a ser abuela. Le dice, él está chiquito. Pues yo también estaba chiquito cuando Para empezar, no tienes ni el derecho ni el poder de poderle pegar a tu nieto. Porque el Señor ya, las personas van cambiando. No, simplemente o sea, tú como abuelo supongo, porque yo no sé. O sea, como abuelo supongo todo les perdonas. que ya aprendiste con tu hijo, que ya entendiste que lo que le faltó a tu, pues sí, lo que le faltó a tu hijo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Te desbordas por tu nieto? Sí. Y los chiqueas y los solapas y la mamá y esto y lo otro. Bueno, no, pues, y no los toquen. Ajá, o sea, pero... Dice, oye, miran unas putizas las que me pegaban. Sí, eso nos tocó a muchos de nosotros. Pero de ahí es cuando ya se dan cuenta. Exactamente. Nadie nos enseña a ser papás. ¿Qué más quisiéramos que ser buenos padres? Tener buenos hijos, que no les pasara nada, que no padecieran ninguna enfermedad. Sinceramente, ¿tú te ves haber nacido en otra familia que no sea la que tú tuviste? No, obvio no. O sea, ese era tu destino, Todos, nacer ahí. Yo decidí. O sea, ¿cómo te mirarías tú en otra familia? No, pero acuérdate que es parte del aprendizaje. O sea, ahí te tocó nacer. O sea, nos toca lo que nos toca vivir. Nos tocaron los papás. Mis creencias es que uno escoge a los papás, ¿no? Entonces, yo escogí a mis papás, ¿para qué? Para vivir esa experiencia, para aprender lo que tenga que haya aprendido. Yo escogí a él como mi esposo, como papá de mis hijos, y así. Hablando de escoger, mira, para que tú hayas nacido, las probabilidades de que tu mamá y su papá se conocieran, pues no son muy grandes, pero para que sus papás de tu mamá, tus abuelos, los abuelos de tu papá se conocieran, para que ellos nacieran, sí son muy altas y así se va hasta 200 personas atrás. Imagínate todo lo que tenemos que sanar. Todo lo que tuvo que pasar para que tú nacieras. O sea, y fíjate, todo lo que tenemos que pasar. No puedes estar, o sea, arrepintiéndote o castigándote, porque no es, ya estás aquí, ya. No, ya es lo que yo digo, o sea. Ya de aquí para adelante. Y me choca esa palabra porque yo siempre soy bien repetitiva, pero yo digo, independientemente de lo que pasemos, de lo que nos pase, por ejemplo, perdimos a una hija, si estamos aquí viviendo, ¿por qué vamos a desperdiciar la vida? No significa que no nos duela y el duelo va a seguir toda la vida, pero vamos a tratar de intentar ser felices con las cosas que tenemos, con la gente que tenemos, con el hijo que tenemos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque ya no podemos cambiar nada, ni siquiera, y nosotros creyendo que podíamos evitarle lo que le pasó a nuestra hija, ¿sí o no? Siempre te culpas, y ¿por qué no estuve ahí? O ¿por qué no? No. Es que sí la cuidábamos. Por eso, la cuidábamos tanto que pensamos que nunca le iba a pasar nada. Ajá, nunca, siempre das por hecho de que todo va a estar bien. Sí. Porque quieres que todo esté bien, pero la verdad es que el día de mañana no sabemos. No tenemos el control absolutamente de nada. Solamente hay una cosa que tenemos el control, y yo creo personalmente, y es nuestra vida, y es cómo queremos vivir, y es decidir
qué es lo que aceptamos, qué es lo que no aceptamos, qué es lo que queremos cambiar. Ese es el único control que siento yo personalmente que tengo. Mi vida. No tengo el control de nadie, de nada, de lo que va a pasar, de lo que no va a pasar. Lo que me pasa, pues sí, o sea, no es que tenga el control, o sea, ya pasó. ¿Y qué tengo que hacer? Pues salir adelante. Sí, tiene uno que con el Son día a día. Son aprendizajes, pues. Son aprendizajes. Con el día a día. Porque también como papás pasamos cosas y duras, fuertes, pero tenemos que seguir tratando de ser mejor seres humanos, ¿no? En nuestras posibilidades. Sí. ¿No? Eso es lo que yo creo. Entonces, pues bueno, ese era el tema de hoy. En nuestra experiencia, claro, no tenemos la razón, no queremos dar consejos a nadie, simplemente es platicar. No, pues es un punto de vista muy personal, cada quien tiene su punto de vista, sí. Pero si alguien le puede servir el hecho de que a lo mejor ahorita están enojados con sus papás o están resentidos con sus papás, déjenme les digo, el día de mañana que no los tengan es cuando se van a arrepentir. Déjenme les doy ¿qué puede ser? Una información, pues no es un consejo, pero sí, miren, y es algo muy fuerte porque fue cuando trascendió Brescia. Ajá. Cuando trascendió mi hija, yo tuve, se los juro, y no tengo por qué mentirles, y sé que jurar no se debe hacer, pero tuve muchos mensajes de gente, muchos mensajes de papás que ni siquiera yo conocía, que me decían, yo no sé, mi hija, qué energía cargaba, que hizo que algunos papás, varios, cambiaran su manera de vivir para con sus hijos. Porque me dijeron, ¿sabes qué? Es que no estaba conviviendo con mi hijo, lo tengo muy abandonado. O sea, ¿qué tan fuerte nos pueden pasar las cosas a veces a la gente para poder entender? Es que no es necesario que te pase algo. No, pero cuando te pasa, por ejemplo, esa es mi experiencia. No fue una persona, no fueron dos, fueron muchos mensajes. Y todavía, ¿por qué? Porque yo sigo compartiendo la experiencia de mi duelo y de cómo logré salir, ¿no? Entonces, pues claro que a mí me encantaría que todo el mundo estuviera bien y que se llevara con sus hijos, pero no depende de mí, o sea, ni tengo una varita, ni tengo el poder. Simplemente comparto mi experiencia, pero sí sé que cuando un hijo trasciende, si tú estás mal con tu hijo, el remordimiento no te va a dejar vivir. Si de por sí es difícil el duelo. Sí, cuando está en vida, imagínate vivir con remordimiento. Nosotros despedimos a nuestra hija sin ningún remordimiento porque nuestra hija se fue amada, se fue feliz, se fue con unos papás divorciados que se llevaron bien, que convivimos siempre. Entonces, ¿para qué esperar a una tragedia? ¿Y para qué esperar a que digas, pude cambiar esto y mi hijo ya no está, ¿no? No, pues si tienen la oportunidad y todavía tienen a sus hijos con ustedes, no hay problema que no se pueda arreglar. O sea, después de la muerte, o sea... Después de la muerte no vas a arreglar absolutamente nada. Ahí, si tienes a tus hijos, es que, y lo mismo con los papás, si un hijo tiene un problema con papá y no conviven, realmente cuando fallece el papá también dicen... Ay, la relación que tengo con mi papá. Lo que se dice por ahí es que tu papá es la única persona que en el mundo que quiere que te vaya mejor a ti que a él. A nadie más. Toda la gente te puede decir, ojalá te vaya bien. No, el único que realmente quiere... Miren, chamacos, que te vaya bien es tu padre. Si algún chamaco nos está escuchando, no le pierdan el poder a la palabra o al consejo del papá. Porque siempre, mi papá está loco. Pero tarde que temprano, realmente, de verdad, siempre tenemos la razón. Sí, los papás quieren que te vaya bien. Porque los amamos. Porque ¿qué papá no quiere que a su hijo le vaya bien? Muchos. ¿Okay? Pero, y creo que es la única
la única persona que realmente lo piensa, porque fuera de eso, ni tus amigos, nadie. No, niños, chamacos, adultos, A lo mejor tu mayores. papá no sabe cómo decírtelo. A lo mejor tu papá no tiene el tiempo o tiene traumas que no demuestran su cariño contigo. Pues ¿Sabes qué ayúdale. me está cayendo el 20? ¿Qué? Que también como hijos mayores también tenemos muchos problemas con nuestros papás. Claro que sí. Yo los tuve, les dije, fuertes. No le voy a pedir permiso a mi mamá si puedo platicar tal vez la historia o que venga conmigo, porque yo respeto sus creencias y respeto que, pues que ella viene precisamente de una mamá y de mi abuelita, que yo casi no convivo con ella, con creencias, ¿no? Diferentes, con creencias muy limitadas, con falta de amor. Ajá. Y con algunas preferencias hacia otras hijas. Entonces, mi mamá fue así conmigo, pero yo desde mí, yo lo trabajé, ¿para qué? Para poder entenderla y para poder tener una relación sana con ella. Me costó, y tú sabes, sí, mucho. Pero has trabajado en eso. Pero he trabajado en eso. Okay. Entonces, es posible, aún así como adulto mayor, como hijo mayor, poder arreglar las cosas con los papás. Sí, mira, ahorita hablando de arreglar cosas con los papás, voy a contar algo que nunca he contado. En exclusiva. No, es que, bueno, mi papá ya falleció hace ya bastantes años. Ahora, él estaba, antes de fallecer, él estuvo sufriendo, tuvo un accidente y con un carro, ¿no? También. Ay, no. ¿En serio? Sí. Él falleció porque al tiempo, pero sí estuvo convaleciente más de un año. ¿Okay? Pero en ese tiempo se le atendía y todo y se fue agravando, se alcanzó a salir de las lesiones, pero ya tenía un daño interno, entonces después ya le vino como un ataque. Consecuencias. Una consecuencia, le vino un ataque, pues, porque vienen dos, siempre te llega uno más fuerte, a veces que es el primero, a veces que te llega el más, y lo dejó así como inconsciente, como que no nos conocía, ¿verdad? Él estaba en tratamientos ahí en la casa y tú llegabas y la tristeza era ver que tu pobre papá no te conocía, te miraba como un extraño. ¿Qué haces aquí? Eso es muy duro. Sí. Ahora, que eso con lo la edad que es yo normal. recuerdo, cuando él recuperó la lucidez, él de un día para otro recuperó la lucidez y a todos nos conoció y quería hablar con todos. Entonces a mí me llamaron, yo fui y hablé con él. Y de lo que a mí habló personalmente conmigo, él estaba llorando y me pidió perdón. Y yo le dije, no tengo nada que perdonarle, pero lo voy a perdonar para que usted se sienta bien. Pero yo créame que yo tuve un padre amoroso, yo sé que usted me quería mucho, pero no lo demostraba. A su manera. ¿Okay? Pero qué triste que fue hasta al día siguiente él falleció. Dicen que Dios, cuando estamos así como en agonía, algo nos da un día de lucidez, pero es cuando sabemos que va a partir. Ajá. Entonces, mira, qué bueno, o sea, qué bonito que Dios le dio la oportunidad. Yo me despedí de él y le dije que lo quería mucho y estaba mi mamá a un lado y le dije que siempre el ejemplo que yo tenía de él era de un padre que ningún vicio enfrente de nosotros, ninguna mala palabra hacia nosotros. Siempre trabajador y nos sacó adelante a todos, como haya sido humildemente, ¿no? Entonces yo me alcancé a despedir de él y al día siguiente falleció. Y todos mis hermanos se despidieron de él. Pero qué triste que tenga que ser hasta el último día de tu vida. O sea, ¿por qué? Ajá. Eso puede haber sido a lo mejor. Bueno, es que te voy a decir por qué. Pero qué bueno que sucedió, te voy a decir por qué. Y que yo se lo alcancé a decir, le dije, no, o sea, yo no tengo ningún resentimiento contra usted. Usted es mi papá, usted es mi padre y yo lo quiero mucho. No se preocupe. Yo sé por qué, es porque realmente nunca nos ponemos a pensar que, pues obvio, no tenemos la vida Nadie pagada, entonces, ni asegurada. O sea, la gente que ahorita tiene a sus hijos, hablen con ellos, díganle lo que sienten, no pasa nada, o sea,
tienen la oportunidad de decirle, hey, sabes que yo tengo un resentimiento contigo, quiero arreglar esto. Si no lo llegan a hacer y llega a fallecer uno de los dos, van a ser la persona más miserable del mundo. ¿Quieres Eso más sí de es. No. Yo le voy a contar la experiencia con mi papá, que también falleció un 19 de diciembre en el año 93, ¿no? Que nació Grecia, 94. 94, un año después. Hace 20 años. Él, pues mi papá era juguetón, yo hasta hace poquito recordé que era bromista, pero yo lo recordaba como una persona triste. ¿Por qué? Porque él se divorció y él cuando me visitaba aquí o nos visitaba, no sé, a lo mejor estoy mal, yo siempre lo veía triste. Bueno, te voy a decir que es. Yo conviví con él fuera de aquí, cuando yo iba con él a los partidos, él actuaba normal. A lo mejor él actuaba así enfrente de ti para que vieras, o es como un chantaje emocional de que le dijeras a tu mamá que él estaba sufriendo. Sí, a lo mejor lo hacía enfrente de ti. Pero venía, a lo que voy es que venía y a mí me daba mucho coraje verlo. Ya viene pero mi papá. Nunca se lo dijiste. Nunca se lo dije. O sea, ¿por qué? Porque nunca pensé que se iba a morir. No, pues no. Entonces, sí, pero sí le decía, papá, o sea, ¿por qué está triste si tiene a mis 3 hermanos? Ajá. Salga con ellos. O sea, sí, mi mamá ya se divorció, pues, no le podía decir supéralo, ¿no? Porque pues él tiene que tener su proceso. Sí. Pero sí le podía decir, y yo estaba bien joven, papá, o sea, diviértete, sal, distráete, ve por mis hermanos. Nunca me hizo caso. Entonces, cada que venía y yo le veía su cara, me daba mucho coraje. Y un día que hubo una piñatita, porque vivíamos allá en casa de mi mamá, era un cumpleaños de la vecina, entonces fui a Sears, pero había algo que me decía que me regresara, estaba encabronada, yo ya me quería regresar a la casa, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo me quiero ir, o sea, ya ni siquiera quiero ir al cumpleaños, así, ¿no? Bueno, antes no había celulares, no había nada, solamente existía el teléfono de casa. Para eso a mi papá le estaba dando un ataque en Otay, ¿cómo se llama? Otay, aquí en Tijuana, Baja California. Bajas por la central y estaba la Cruz Roja, o sea, a nada. El chiste es que él me marcó a la casa, no estaba. Eso que traía yo creo que era un resentimiento, ¿no? De que algo malo iba a pasar o de que tenía que estar en mi casa. Él falleció, la Cruz Roja llegó 40 minutos después, le dio un infarto, y a lo que voy es que yo me quedé con ese remordimiento de por qué. ¿Qué te marcó a ti? ¿O te dio un mensaje? Me marcó a la casa 2 veces, porque quería que, no sé, o sea, no sé por qué, despedirse o que fuera a ayudarlo. Pero o sea, no ¿fue antes del accidente o...? Fue en el infarto que le estaba dando. Ahí mismo. Me estaba marcando. Pues él, porque acuérdate que... O sea, me estaba marcando. De todos sus hermanos, yo creo que a ti era la que te podía, porque ellos estaban al otro lado. Si él podía hablar con alguien, pensó que contigo. Es que yo era así, sí. Pero yo estaba aquí en Tijuana. Pues. Pero tú no sabes. Es que. Entonces me dio mucho coraje no haber estado en casa, pero pues obvio no sabes qué va a pasar. No. Y después me habla mi madrina y me dice, es que te estuvo buscando. Y yo dije, no mames, o sea, yo no estaba aquí, yo debería estar aquí. Y total, el chiste es que nos quedamos con remordimiento, con resentimiento. ¿Por qué? Porque no pude llevar una relación cuando a mí no me debió importar en lo que cabe, pues que se divorciaron, ¿no? Y tenía que respetar su proceso de duelo del divorcio, sí. Pero no soportaba verlo triste. O sea, no soportaba. No, pero él estaba en el proceso. Sí. Entonces viví muchos años con eso. O sea, muchos años con el remordimiento de ¿por qué fui tan mala? ¿Por qué lo recibí así? Pues sí, se te daba coraje verlo sufrir y que no cambiara. Sí, porque exactamente. Porque pero él ya era un adulto, pues como una hija le va a decir. He tenido la capacidad, gracias a Dios,
de mentalizarme y de saber que se puede estar bien. Obvio, un tiempo vas a estar muy mal, Ajá. pero no puedes vivir así por años. Y él ya tenía muchos años. Entonces, cada quien, hay gente que va a vivir toda su vida deprimida y está bien. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es mejor, si Sí, estamos en vida, disfrutarla, darle su tiempo al duelo. Sí, pero fíjate, si él quería estar así, pues tú qué culpa tienes. La culpa de que lo recibía de malas. Bueno, pues es que no querías verlas. Ajá. Pero sí le decías, sí le llegaste a decir, No le hola, dije nada, nunca. nada más que no No, estuviera así. porque luego ya llegaba con Daini, ay, el güerejo y todo. Se lo olvidaba y se ponía alegre. Entonces, pues ni modo, o sea, te digo, creemos que somos personas que no sabemos, no estamos preparadas para irnos. Ahorita yo ya estoy preparada para irme. Es Si que me voy, tu papá murió joven. sí, tenía 40. Entonces, no es como que tú dijeras, ya es una persona adulta y tengo que arreglar las cosas porque se me puede ir. No, tú no pensabas en eso, nadie piensa en eso. Nadie pensamos en, yo sí, Entonces pasó. yo sí porque falleció nuestra hija. Es diferente, ya empiezas a ver la vida diferente y sabes que la vida se te va de un ratito a otro. Tienes que vivir una experiencia muy fuerte para entender que la vida es un ratito, ¿no? Y que no la vas a estar desperdiciando por pendejadas, y que es mejor trabajar en ti y valorar a la gente que tienes y tratar de solucionar los problemas, porque problemas vamos a tener con mucha gente. Y una cosa de ellas es, lo solucionas, lo hablas, lo perdonas, te perdonas. Mínimo, otra, te vas, porque hay gente que hay que despedir también de nuestro camino. Si tienes resentimiento con un familiar, ya las personas que están fuera de tu familia ya es otra cosa. Sí, o sea, rápidamente, mira, sabes que no me interesa esa amistad. Si tienes un problema, un resentimiento con algún familiar cercano, pues arréglalo. O sea, si ya no le quieres hablar, no le hables, pero no es fácil. Pero hey, ¿sabes qué? Esto es lo que yo pienso y yo tengo que así. Por lo menos ya estuvo de tu parte y ya. No es fácil. Yo tuve que tomar terapia para entender muchas cosas, pero también se los aseguro que escuchando muchos podcasts, a mucha gente me hacen de repente abrir los ojos y entender muchas cosas que ni por aquí me pasaban. Hay tanta información, cualquiera que sea, búsquenla y empápense de ese tema si es que realmente quieren solucionar alguna situación con un hijo, con un papá, con alguien importante en su vida, con su marido, no sé, con una hermana, con quien sea. Tenemos esa fortuna ahorita de buscar información. Si puedes pagar terapia, págala, y si no, te lo juro que te va a ayudar, porque cuando yo perdí a mi hija fue en pandemia y los 2 primeros años me la llevé con puro podcast, escuchando tanatología, y de ahí a un tema, y de ahí a otro tema, y fui entendiendo, y fui aprendiendo, y fui aceptando el proceso no de la muerte, sino de la vida. Sí, el después de. O sea, que realmente todos vamos a morir. Claro, o sea, pero no. Todos lo sabemos, pero nadie piensa en eso, no pensamos en eso. Pero lo que voy es entendí la importancia de darle valor a la vida que tenemos. Pues sí, porque es lo único que va a haber. Sí, entonces, pues bueno, ese es el tema que yo quería tratar ahora, la importancia de expresar, ¿no? De preocuparnos por nuestros niños pequeños cuando están pequeños, cuando están adolescentes, de entenderlos también, de preguntar, de entenderlos para empezar, porque pues sabemos que fuimos también adolescentes y fuimos medios odiositos, ¿no? Sí, porque pues, tenemos las hormonas hechas. Muchas carencias. No, y las hormonas están así, y el cambio, cosas. Y la fregada, y de adultos también, hay adultos que no maduran, de 30 a 40 que siguen en videojuegos, ¿no? Pero bueno, entonces ese es el tema que quería tratar con él hoy. ¿Por qué? Porque tenemos algo muy importante que nos une, que nos va a unir siempre, y son nuestros hijos. Y pues creo que con eso, con
con esa vivencia podemos hablar de la experiencia que pasamos como papás, ¿no? Así es. Pues bueno, para finalizar, no sé si quieres decir algo que te haya dejado algún No, pues consejo. se trataron los temas más básicos en cuanto a eso. Nada más, pues el consejo sería ese, ya sea que seas un hijo que tiene problemas con el papá, o eres un papá que hay un problemita que no se ha arreglado contigo, pues ya se arregló. Si no arreglas con tu familia, entonces, con tu sangre, entonces, ¿con quién? Tratar cuando menos y sacar adelante eso. Sí. Nada más es lo único. Ok. Pues sí, igual, que lo más importante es la familia. Bueno, a veces parece que no, y a veces parece que nos hacen daño, y a veces nos tenemos que alejar, pero realmente lo más importante como papás son los hijos. Así es. Son los hijos, y qué más daríamos nosotros que nuestra hija estuviera con nosotros. Pero hay cosas que ya no pueden volver atrás, ¿no? Entonces, tratar de ser el mejor ser humano, el mejor papá, el mejor hermano, la mejor hija, eso en eso estoy yo. Y que sí se puede cambiar tu forma de ser o tu mentalidad de una manera más sana, ya sea pidiendo perdón, perdonándote, alejándote, pero no vivir pues en esa toxicidad, ¿no? De repente de la familia. Así es. Bueno, pues me despido, muchas gracias, los invito a que se suscriban, que le den like, y esperemos que algo les haya dejado este podcast. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Esperemos que sí. Sí. Bye. Bye, cuídense mucho.